Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Desde el pasado 12 de enero, La Habana regresó a la fase de transmisión autóctona y eso ha implicado medidas progresivas que se han ido adoptando en la capital del país para enfrentar el rebrote de la COVID-19 en esta provincia. De lo que ha pasado en estas semanas, de las nuevas medidas adoptadas y que han comenzado en vigor en la capital, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Reinaldo García Zapata, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial y gobernador de La Habana, el doctor Emilio Delgado Iznaga, quien es hace unos días el nuevo director provincial de salud, estaba con nosotros otras veces acá en la mesa redonda. También me acompaña Tatiana Viera Hernández, coordinadora de programas del gobierno de la capital, y el también coordinador de programas del gobierno, el compañero Orestes Llanes Mestres. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito a que nos acompañen en esta emisión con información de primera mano sobre lo que ocurre en la capital, detalles de los centros de aislamiento que se abrirán para las personas que regresan desde el exterior y también las medidas que comienzan a aplicarse desde hoy en la capital. Antes de entrar en el importante tema de nuestra mesa redonda de esta tarde, les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy la dedicamos a la repercusión que ha tenido en diversos medios internacionales las informaciones suministradas ayer en la mesa redonda por nuestros científicos sobre los avances de los candidatos vacunales cubanos. Está previsto que en marzo se inicie la fase 3 de ensayos de la vacuna cubana contra el COVID-19 llamada Soberana 02, según anunció el director general del Instituto Finlay de Vacunas este jueves. De acuerdo a esa información, el ensayo clínico será en un grupo de 42.600 personas. Cuba ha presentado a la opinión pública nacional e internacional cómo marchan hasta la actualidad sus 4 candidatos vacunales contra la COVID-19. Fármacos que se encuentran en la fase 1 o 2 de sus ensayos clínicos y que han demostrado hasta el momento, según sus científicos, sus creadores, una alta seguridad y una capacidad potente a la hora de crear anticuerpos frente al virus. 2 de estos candidatos vacunales, Soberana 02 y Abdala, deben pasar el próximo mes de marzo a la fase número 3 de sus ensayos clínicos, unos estudios que ya requerirán de miles de voluntarios y, según ha trascendido, algunos de estos estudios ocurrirán en el extranjero. También ya Cuba comienza a perfilar sus capacidades productivas para responder a la fabricación de estos fármacos, no solamente en vista a responder a las necesidades de estos ensayos clínicos, sino también a una campaña masiva de vacunación en la isla y también a las necesidades del mercado, es decir, a la venta de estos productos a nivel internacional. Está previsto que en marzo... Pantalla algo que estaba ocurriendo, no sé qué habrá pasado, pero bueno, son las cosas de la televisión en vivo. Ya sabremos cuando se acabe nuestro programa. Disculpas a ustedes por estos inconvenientes. Entremos entonces en la mesa redonda. Era un reporte de Telesur que también sumó sus reportes a esta repercusión internacional. Lo hizo también el periódico Página 12 de Argentina, lo hicieron algunas agencias internacionales de noticias y creo que es una buena noticia para todos también que las vacunas cubanas tengan esa repercusión internacional. Vamos entonces a nuestra mesa redonda de hoy a hablar de las medidas que ha adoptado y las que sigue adoptando la capital del país para enfrentar la pandemia de COVID-19. Bueno, como señalábamos en nuestra introducción, desde principios de enero, La Habana retornó a la fase de transmisión autóctona del virus SARS-CoV-2 y la presencia de numerosos casos de COVID-19 en la capital, como en todo el país, ha obligado a tomar medidas que han sido graduales en la capital para enfrentar este rebrote. De lo que ha ocurrido en estas semanas, de las nuevas decisiones que ha adoptado el Consejo de Defensa Provincial, de las medidas que comienzan en vigor en el día de hoy, de la concepción general de esta batalla nueva, dura, que sigue teniendo la capital
con la COVID-19, pues queremos comenzar hablando en esta mesa redonda con el gobernador y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, el compañero Reinaldo García Zapata. Gobernador, de nuevo acá en la mesa, y me gustaría un poco que nos hablara el estado en que está hoy la batalla de la capital frente a la COVID-19, la concepción del enfrentamiento de la capital a esta enfermedad y cuáles han sido las medidas que se han ido implementando y las que hoy comienzan a implementarse en la capital del país. Sí, muchas gracias, Randy, a usted y al equipo de la Mesa Redonda por la nueva oportunidad, como está acostumbrado el equipo de la Mesa Redonda con el Consejo de Defensa Provincial de La Habana, y reiterar las buenas noches a todo nuestro querido pueblo. Como bien usted ha enfatizado, a partir de decretada la fase autóctona limitada en la capital, se puso en práctica todas las medidas previstas para esta fase y por supuesto para la etapa, que se diferenciaron de la etapa anterior, teniendo en cuenta las condiciones que se estaban aplicando estas medidas y teniendo en cuenta el nuevo escenario, porque nosotros teníamos que ser capaces de enfrentar la pandemia, resolver la transmisión y al mismo tiempo producir y prestar servicio a nuestro pueblo. Esas son condiciones que se imponen en los momentos actuales por la necesidad real que tiene la provincia y por supuesto el país. Por lo tanto, se ajustaron algunas medidas que se aplicaron de una forma en la etapa anterior y se están aplicando de otra en esta etapa, como lo referente al transporte urbano, que anteriormente que se suspendió totalmente el transporte urbano, ahora no fue así, se limitó hasta las 9 de la noche el transporte urbano y así está funcionando. Y, por ejemplo, el tema del turismo nacional e internacional, que se mantuvo, por supuesto, disminuyendo los niveles de turistas, pero solo enmarcado al ámbito aquí de la ciudad. Bueno, a partir del incremento de los casos, como se está informando oportunamente a nuestro pueblo, el Consejo de Defensa Provincial ha estado evaluando sistemáticamente, es una reunión diaria con mucho rigor que se realiza, presidida por nuestro presidente del Consejo, analizando cada uno de los aspectos que tienen que ver con la pandemia y, por supuesto, adoptando las medidas consecuentemente a partir de la situación concreta. Y paulatinamente, progresivamente, como bien usted plantea, se han estado adoptando algunas medidas que en esta última etapa se propuso al Grupo Temporal de Trabajo del Consejo de Defensa del Consejo de Ministros, un grupo de medidas que están relacionadas en el orden de reforzar la capacidad de salud pública para dar una respuesta oportuna y eficiente ante la situación que tenemos. Y se aprobaron un grupo de medidas que tienen que ver con el sector de la salud, que por supuesto se están aplicando, que le explicaremos también cómo se estaba aplicando y por supuesto el impacto que van teniendo estas medidas. Otra en el sentido de incremento de las capacidades de aislamiento, las capacidades de hospitalización. Muy importante en esta etapa, a partir del incremento de los casos, por supuesto, tiene que ver una cosa con lo otro, para lograr un ingreso, un aislamiento oportuno a todas aquellas personas que ya que sean sospechosas o sean pacientes confirmados. Y por otra parte, medidas que garanticen el aislamiento social, muy necesario en esta etapa, tanto en el día como en la noche, como bien se informó en el día de ayer, las medidas que se comienzan a aplicar a partir del día de hoy. En todo lo que tiene que ver con la organización de la dirección, muy importante en esta etapa, se aprobó fortalecer la conducción de las acciones de enfrentamiento con 4 equipos integrados por cuadros especialistas de la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio de Salud Pública, que está integrado a la provincia en todas las acciones que tiene que ver, por eso se designaron cuadros a nivel de municipio y a nivel de zonas estratégicas del centro, oeste y este de la ciudad. Mantener y reforzar los análisis técnicos a nivel de los municipios y red de salud con la participación de cuadros y directivos de la Dirección Provincial y del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, incrementar las acciones de control y fiscalización de la Dirección Provincial de Salud en todas las unidades de salud para evaluar el cumplimiento de los protocolos establecidos, que esta es una de las cosas que no ha estado fallando, que se están violando protocolos y entonces vienen las consecuencias posterior a las violaciones. Reforzar los centros de dirección y la mesa coordinadora con cuadros de primer nivel de gobierno a nivel de municipio y provincia. Ahí decidimos que los vicepresidentes de las asambleas municipales estén al frente de las mesas coordinadoras municipales. Y un cuadro del nivel provincial también así lo asuman en el caso de la provincia. Para coordinar todas las acciones a partir de los casos que han sido identificados en el día, tanto sospechosos como confirmados, y hacer una derivación oportuna, una derivación que conduzca a que las personas no tengan que esperar tanto para ser conducido a un centro hospitalario. Eso tuvo sus problemas, en los últimos días ya vemos que ha ido mejorando, pero todavía no está del todo bien. Tenemos que seguir engrasando los mecanismos
para lograr el resultado que realmente se aspira a partir de las condiciones que se han ido creando en cada uno de los centros de aislamiento. Recertificar el recurso humano encargado de la toma de muestras de PCR en los diferentes niveles del sistema. Eso es importante para evitar también la contaminación de las muestras. Clave. En el tema de la asistencia médica, ingresar en las salas de atención a pacientes de alto riesgo a los casos confirmados o sospechosos y aquellos en los que se ha perdido oportunidad en el ingreso con grandes probabilidades de complicaciones en las siguientes 24 a 48 horas en unidades de atención al grave. Seguramente que el director provincial hará referencia a esto porque es muy oportuno nosotros inmediatamente que tengamos un paciente, ya sea sospechoso, con comorbilidades, nosotros aplicar el tratamiento para que ese paciente no pase un estadio superior en complicaciones. Incrementar el control de la calidad a la toma de muestras por equipo de supervisión y control del Centro Provincial de Higiene, de Epidemiología y Microbiología. O sea que es una de las medidas también que refuerza las tomas de muestras. Tomar muestras para estudio de PCR a los pacientes confirmados al 5º día de su evolución, de ser positivo, repetir cada 48 horas hasta que tenga resultados negativos. Eso ya tiene un impacto favorable a partir de su aplicación. De hecho, ha incrementado las altas hospitalarias. Exactamente, ha incrementado las altas hospitalarias porque son pacientes que al 5º día a lo mejor tenían la enfermedad anteriormente, no se detectó a tiempo, ingresa, se le aplica el tratamiento e inmediatamente son pacientes que negativizan y son camas que nosotros podemos aprovechar en la institución hospitalaria. Es por eso que hoy se egresaron más de 400 pacientes por esa vía. Y lo decíamos, el mayor hospital que nosotros tenemos, la oportunidad que tengamos en función de tomar la muestra oportuna e inmediatamente el resultado. Y por supuesto, si nosotros logramos egresar de nuestras instituciones hospitalarias sobre los 400 pacientes diariamente, entonces logramos un flujo oportuno a la hora de los ingresos y las personas no tienen que esperar por cama de hospitalización. Mantener el estricto control del procesamiento de los PCR según prioridades establecidas. Importante. El director provincial va a explicar todo lo que se ha decidido al respecto, fundamentalmente con los estudios evolutivos de casos confirmados, los sospechosos, los controles de foco, los contactos al 5º día, así como la vigilancia de viajeros, que bueno, la coordinadora Tatiana también va a hacer referencia a este tema. Trasladar oportunamente a los enfermos desde y hasta los centros de aislamiento y hospitales en correspondencia con los resultados del PCR y el periodo de activación de la cama. Esa es la oportunidad que estábamos hablando anteriormente. Mantener estricta vigilancia por parte de los directivos de las unidades asistenciales a la evaluación que se realiza diariamente a los pacientes que son positivos en cada centro de hospitalización de casos confirmados de COVID. Hay que evitar que se nos enfermen nuestros profesionales de la salud en nuestras instituciones hospitalarias. Por lo tanto, todo lo que hagamos es insuficiente en materia de protección para lograr ese objetivo. Y seguro que él también va a hacer referencia porque ha sido una de las debilidades que hemos tenido en las últimas semanas. Y se están tomando medidas enérgicas para que no se nos enfermen nuestros profesionales en nuestras instituciones. En la misma medida en que hay más enfermos, pues más profesionales tienen que pasar por ahí, por lo tanto más riesgo también corre más personal. Así mismo es, Randy. Controlar diariamente el cumplimiento de los protocolos de tratamiento establecidos para casos sospechosos y positivos de la enfermedad. Reforzar las unidades de cuidados intensivos e intermedios, importante, con especialistas médicos y de enfermería. Incluso estamos potenciando todas las terapias intensivas, se están incrementando incluso las capacidades que tenemos en terapia. Nosotros teníamos 123 capacidades en terapia, la hemos llevado ya hasta 150, pero es potenciarla con el equipamiento y potenciarla también con el personal médico que debe permanecer en esta terapia, que ha tenido un valor imprescindible a partir del trabajo que han ido realizando en nuestras terapias intensivas. Crear las capacidades de aislamiento para contactos de primer orden de casos confirmados y viajeros internacionales, que bueno lo que va a explicar la compañera Tatiana. En materia de atención primaria de salud, importante, ahora el presidente del Consejo de Defensa Provincial, y nosotros lo estamos acompañando, está presidiendo un recorrido que estamos realizando por todos los municipios, precisando estos elementos de la atención primaria. Porque si falla la atención primaria, falló todo. Y es una de las debilidades que nosotros observamos a partir de este rebrote. Por lo tanto, hemos ido al fortalecimiento del trabajo que tiene que realizarse en la atención primaria. Para ello, se reforzó la pesquisa activa con énfasis en la población vulnerable,
en todos los consultorios médicos de la familia con estudiantes de ciencias médicas. Ya esto está fortalecido y estamos exigiendo que todos los días hay que pesquisar los lugares vulnerables, los centros de trabajo, que hay un elemento que distingue esta etapa de la anterior, Randy. Recordemos que la pandemia anteriormente, en la etapa anterior, iba de los grandes centros, recordemos, para la comunidad. Ahora está yendo de la comunidad para los centros. Y tenemos muchos centros de trabajo que tienen casos positivos. Eso no es bueno. No es bueno a partir de la dispersión que logramos, que tenemos a partir de esa forma de actuar. Porque aquí en La Habana, a diferencia de otras provincias incluso, en un centro de trabajo podemos tener trabajadores de los 15 municipios de la provincia. Exacto. Entonces se nos complejiza. Por lo tanto, hay que ser responsable en el manejo que hagamos en cada centro de trabajo, pero también ser responsable en la comunidad a partir de los controles de foco que tenemos. Que pienso que una de las cosas que nosotros ahorita vamos a enfatizar de qué es lo que estamos solicitando a nuestro pueblo, cómo debemos actuar para nosotros trancar esto de inmediato, que es la única vía que vemos para nosotros resolver el problema lo antes posible. Inicio precoz de los protocolos de tratamiento a los sospechosos, tanto los sospechosos de alto riesgo, y iniciar el tratamiento COVID inmediatamente, que lleguen a los centros. Incrementar la oportunidad de los controles de foco. Ahí me detengo. ¿Por qué? Nosotros trabajamos en la etapa anterior muy bien los eventos y muy bien los controles de foco, teniendo la característica que hice mención anteriormente. Ahora tenemos más de 1000 controles de foco. Pero control de foco puede ser en una vivienda. Pero si esa vivienda no nos concientizamos, que yo estoy dentro de un control de foco, que yo tengo que esperar el resultado del PCR al 5º día, y violo los protocolos establecidos, salgo de la vivienda, permito que alguien entre en mi vivienda, ahí ya no paramos la transmisión. Es imposible, que es de las cosas que estamos pidiéndole a nuestra población, que seamos consecuentes. Todo el que esté dentro de un control de foco tiene que ser consecuente con el protocolo establecido. Es el apoyo mayor que podemos darle a la pandemia, y podemos reforzar el trabajo que está haciendo nuestros compañeros de salud pública, igual que en los centros de trabajo. Hay que ser consecuentes también en los centros de trabajo, los directivos, los trabajadores. Si tenemos casos positivos en un centro de trabajo, hay que ver los contactos de ese caso positivo, inmediatamente aislarse en su vivienda y esperar el resultado al 5º día, no permanecer en la vivienda, ni estar transitando por las calles, ni haciendo cola, ni de aquí para allá. Hay que aislarse en la vivienda, porque esas son las condiciones que se han creado para ello. Yo veo ahí el elemento primario para nosotros poder cortar la transmisión de inmediato. Y el pueblo de La Habana, como lo hizo anteriormente, estamos haciendo un llamado que lo hagamos en este momento. Y cada control de foco que actúe responsablemente. Y veremos que en un tiempo mínimo comenzaremos a cerrar todos los controles de foco. Y en la medida que cerremos los controles de foco, empieza la epidemia a disminuir. Por eso llamamos la atención en eso y solicitamos tanto los lugares, los centros de trabajo que hoy tenemos como controles de foco, como en los barrios, las comunidades, las viviendas que están caracterizadas como controles de foco, que actuemos según lo que se nos está solicitando. En el caso de la estrategia para la protección de los profesionales de la salud, aplicar estrictamente el protocolo para la cuarentena de las tripulaciones en prestación de servicios en hospitales, unidades asistenciales y centros sospechosos. Una medida súper importante, porque eran profesionales que estaban entrando y saliendo de nuestro centro, por el protocolo que se aprobó en su momento, porque como había bajado todo, estábamos casi en la etapa de nueva normalidad en La Habana, y por eso se aplicó ese protocolo. Ahora no puede ser, ya se han creado las condiciones, ya hay varios centros, que seguro que Tatiana hace referencia al tema, que se han creado las condiciones para que estén un tiempo en la institución hospitalaria y vayan a cuarentena, se realicen el PCR, van a su casa, descansen y de nuevo se incorporan a las instituciones. Ya eso está organizado y así se está realizando en estos momentos. O sea que una medida muy efectiva, porque teníamos también la apreciación que esos trabajadores saliendo de esos centros donde teníamos casos positivos, incluso se convertían en contacto de casos positivos. Claro. Podían llevarlo a la casa, a la comunidad. Exactamente. Mantener las acciones de control y fiscalización del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, lo que hicimos referencia cuando hablamos de la protección de los trabajadores de la salud. Certificar que se cumplan las normas de bioseguridad como requisito para brindar servicios asistenciales de conjunto con el Centro de Seguridad Biológica del SIGMA, que está haciendo un aporte importante al control que estamos realizando en el Consejo de Defensa. Reforzar el estudio inmunológico de los profesionales de la salud, priorizando
a aquellos expuestos a mayor riesgo de contagio. Y eso se está poniendo en práctica a partir de la aplicación del nalsalferón, todas las cuestiones que se han informado oportunamente, incluso en esta mesa redonda. Cuando hablaba del incremento de las camas hospitalarias, vemos ahí que de 2.069 camas hospitalarias para sospechosos de alto riesgo y confirmados, se va a incrementar a 2.346 en 11 instituciones hospitalarias, para tener cobertura para esa categoría de pacientes. De 1.096 camas para confirmados asintomáticos y de bajo riesgo en 9 instituciones, se incrementa, Randy, a 3.308. Ahí está el esfuerzo de nuestros constructores, el esfuerzo que se está haciendo en función de poner recursos para incrementar camas hospitalarias. Ha crecido 3 veces las camas que teníamos para pacientes confirmados asintomáticos. Por supuesto, constituyendo, en el caso de la unidad asistencial para la atención a pacientes confirmados, con 2.200 capacidades en la Universidad de Ciencias Informáticas. Hoy ya tenemos habilitadas más de 1.500 capacidades en la UCI y vamos a llegar a las 2.200 en los próximos días. Por supuesto, equipada con todos los recursos materiales y humanos para poder prestar un servicio en esa institución. Se habilitan 943 camas para sospechosos de bajo riesgo que podrán incrementarse a 3.037 en 7 instituciones. Para garantizar el aislamiento al arribo de todos los viajeros con destino a La Habana, se dispondrán de 1.200 camas en 19 instalaciones y por otra parte se mantendrán habilitadas 2.719 capacidades que ofrece el turismo para los viajeros que prefieren financiarse su aislamiento, que bueno, Tatiana va a argumentar cómo va a ser todo este proceso a partir del día de mañana. Los trabajadores indirectos de los centros de producción continua se incorporarán a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Es un llamado adicional que estamos haciendo. Ya en caso de la provincia tenemos 39.501 trabajadores incorporados al trabajo a distancia o teletrabajo y se ha incrementado desde que llevamos este control en esta última etapa en 6.100 trabajadores. Se prohíbe la presencia de niños en áreas públicas, colas y parques. Si los niños no están en la escuela, tienen que estar en la casa, no pueden estar en lugares públicos. Eso es muy importante, ese llamado. Garantizar que la distribución de productos, la cadena de tiendas y el comercio sea lo más equitativa posible para evitar aglomeraciones, es una de las cuestiones que todos los días se está evaluando. Reforzar las medidas acompañadas de barreras físicas que garanticen el distanciamiento en las colas. Se han incrementado un total de 99 grupos para el enfrentamiento a los coleros, por lo que hemos llegado a 592 grupos. Estos incrementos han sido a punto de partida de las panaderías, de los bancos, que se han complejizado en la última etapa, aunque ha existido un incremento de las capacidades a partir del suministro de materias primas, en el caso de las panaderías, por ejemplo, de la panadería de la alimentaria, o sea, de la EPIA, se ha incrementado de 21 toneladas a 40 toneladas de pan diario, y en el caso de la cadena del pan, de 30 toneladas, le hemos llevado a 75 toneladas. Aunque es insuficiente, pero es un esfuerzo que se ha hecho en función de incrementar volúmenes de producción, teniendo en cuenta la carencia de otros recursos alimenticios. Y bueno, Randy, como se informó el día de ayer, el Grupo Temporal de Trabajo del Consejo de Ministros, a partir de la propuesta del Consejo de Defensa en la provincia, aprobó prohibir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido de 9 de la noche a 5 de la mañana, eso comienza el día de hoy. Ya tenemos la experiencia anterior, que fue a las 7, ahora a las 9 de la noche. Eso va a limitar un grupo de actividades familiares que se estaban realizando en ese horario de la noche, comprobado, incluso multado, que todos los días lo analizamos en el Consejo de Defensa, y al mismo tiempo tiene que voltarse la cadena de coleros que comienzan 2, 3 de la mañana a hacer cola, eso no está permitido. La persona tiene que estar a partir de las 5 de la mañana en la calle. Y por supuesto, todos los cuerpos de inspección, los compañeros de la Policía Nacional Revolucionaria, que tenemos un apoyo permanente de ellos, estarán monitoreando cómo se desarrolla, pero bueno, llamamos la atención que como bien lo hicimos la vez anterior, tenemos que hacerlo en esta para evitar la proliferación de la enfermedad en este horario. El transporte público continuará circulando hasta las 9 de la noche y por supuesto solo circularán los vehículos excepcionales autorizados por el Consejo de Defensa Provincial. Se utilizarán las pegatinas vía libre para este transporte autorizado. Los cupés solo prestarán servicio para los transportes autorizados, o sea, los que van a funcionar en ese horario. Y por supuesto se habilita la oficina, la Dirección General de Transporte, cita en Avenida 26 Ulloa, que es ahí donde se entregan las pegatinas, o sea, los vías libres que hicimos referencia. Y las entidades que brindan servicios importantes,
laborarán hasta el horario que garantice que todos los trabajadores y la población estén a las 9 de la noche en sus hogares. Hay quien tiene su horario hasta las 5, hay quien tiene su horario hasta las 7 de la noche. Incluso estamos pidiendo a las panaderías que tengan un horario más cercano a la hora, hasta las 8, 8 y media. Cosa esta que la gente del barrio pueda comprar su plan, entonces a las 9 de la noche pueda estar en sus hogares. Y por supuesto la panadería continúa funcionando, acumulando incluso pan para iniciar al otro día con un volumen de pan y poder suministrar, o sea, garantizar la venta del pan tempranamente a toda la población. O sea, esas son las puntualizaciones que queremos hacer, Randy, de todas las medidas que se han venido aplicando y seremos consecuentes a partir del tránsito de la transmisión, y si hay que aplicar otras medidas, nosotros oportunamente la informaremos a todo nuestro pueblo. Medidas de carácter organizativo en el sistema de salud, importantes para garantizar el enfrentamiento, y medidas también que tienden a eliminar, sobre todo en el horario nocturno, el tráfico de personas y la posibilidad incluso de mayor contagio. Asuntos que la capital ha ido aplicando y que hoy se refuerzan con estas medidas que se aplicarán en esta jornada, y en la que uno de los elementos claves que dio, pudiéramos decir, el triunfo, la victoria en la primera etapa de enfrentamiento a la pandemia fue sin dudas las pesquisas activas. De eso, pues se ha trabajado para reforzar su presencia en los barrios de la capital, y así lo refleja este reportaje de Canal Habana. En días en que la capital vive su peor momento en cuanto a la situación epidemiológica, se vuelve aún más importante el esfuerzo del sistema de salud. Al interior de las comunidades, los consultorios se convierten en la primera línea de defensa contra la COVID-19. A través del trabajo educativo y la pesquisa activa, se continúa la obra de prevenir y detectar el contagio. Es de máxima importancia que el consultorio mantenga una interrelación diaria con todos los miembros de la comunidad. Si la comunidad nos ayuda a detectar casos de viajeros que han entrado y no se han comunicado con el consultorio, casos de arrendatarios que no han informado, esto nos permite un intercambio diario para detectar los casos. Si pasamos a las viviendas y les orientamos las medidas, les insistimos en que cada vez que tenga un síntoma, al mínimo que sea, deben visitarnos o al menos llamarnos. Sería mejor esa relación entre el paciente y el médico. Creo que todavía a la población le falta un poco de lo que es la percepción del riesgo, y de ahí es la actividad nuestra diaria. Es un trabajo imposible de lograr sin el apoyo y la disciplina. La sinceridad de los pacientes y su colaboración para evitar los contagios se vuelve vital. El omitir información conlleva a que el paciente caiga en un estado grave o crítico, pero en la mayoría de los casos yo creo que en un momento como este la población está cooperando, y en la subida de los casos, en la subida de los fallecidos, en el número de casos graves y críticos, está comprendiendo que estamos en un momento de colaborar al máximo para evitar que la epidemia continúe con muchos casos, y de esta manera parar a través del eslabón más sencillo, que es la atención primaria de salud. Persona a persona, casa por casa, estudiantes y especialistas arriesgan su vida para salvar la de los demás. Un trabajo incansable, donde no hay nada más positivo que un test negativo. Alejandro Benítez Guerra, especial para la Mesa Redonda. Bueno, es parte del esfuerzo que hace todo el sistema sanitario de la capital del país, al frente del cual está ahora el doctor Emilio Delgado, a quien tenemos de nuevo en nuestra mesa redonda en nuevas funciones. Emilio, ¿cómo se ha reorganizado el sistema para este enfrentamiento a partir de las medidas adoptadas por el Consejo de Defensa Provincial? ¿Cuáles son hoy las líneas fundamentales en las que están trabajando y cómo valoran ustedes la situación epidemiológica en este momento en la capital? Bien. Bueno, igual gracias, Randy, por la oportunidad de estar aquí en una ocasión, en otra oportunidad. Bueno, realmente el vicepresidente del Consejo de Defensa y gobernador, en su explicación, nos ahorra un poco de intervenciones de lo que pensábamos comentar. Sin duda, como puedes ver, hay una implementación ya que se viene trabajando de un grupo de medidas importantes que vienen dando resultados, como ese esfuerzo inmenso que realizamos entre todos, entre los trabajadores de la salud y cientos de gente. Y como decía, caracterizado por un tema de disciplina, de exigencia, de cumplimiento de los estados establecidos. Y en eso estamos, trabajando por avanzar. Ahora, yo voy a abordar 4 temas principales muy rápido, que un poco refuerzan lo que el vicepresidente ha comentado.
un tema que tiene que ver con la situación epidemiológica, todos algunos elementos que la caracterizan. Segundo, un tema que tiene que ver con los servicios, es decir, ¿qué tenemos hoy? Ese esfuerzo, como también dije, extraordinario y que es un poco también anónimo de muchísimos por incrementar las capacidades y enfrentar todos los problemas de hoy. Un tercer elemento son también un grupo de medidas específicas que están incluidas en lo que el gobernador ha hecho mención. Y tercero, algunas valoraciones que creemos nosotros que tenemos que seguir resolviendo. Es decir, para saber que nosotros también tenemos algunos asuntos que también el gobernador ha hecho mención, pero yo creo que también dejarlas claras en este enfrentamiento. Bueno, en el caso de la situación epidemiológica, comentar lo siguiente. Sin duda, la provincia enfrenta un complejo escenario a partir del incremento de casos y la dispersión que enfrenta, en la que se caracteriza por la confirmación diaria de casos en todos los municipios. Es un tema complejo que estamos enfrentando. En el mes de enero se han confirmado 5.512 casos autóctonos y 347 importados. Eso da un promedio de 189 casos diarios. Estoy diciendo casos diarios para que nos demos cuenta de algunas complejidades que se han ido presentando en este año, en los apenas 30 y tantos días que llevamos de año. Se acumulan en los 4 primeros días del mes de febrero 1.694 casos autóctonos y 30 importados. Entonces el promedio es de 431 casos diarios. Entonces empezamos en enero y el promedio, para ilustrarlo, es de 189. En 4 días es de 431. En los últimos 15 días se acumulan 5.119 casos, pero en la semana, del 29 de enero al 2 de febrero, es decir, hace unos días, se acumularon 2.290 casos confirmados, con un promedio de 458 casos por día en solo 5 días. Es decir que, te das cuenta que son más de 2.300 casos en estos últimos días. Está representando casi el 50% de todos los del país. Exactamente. En esos días. Y que sin duda ha puesto en una tensión al sistema, porque tiene que entonces asumir ese gran reto del traslado, de los ingresos, del tratamiento, de las altas, del trabajo del laboratorio, en función de agilizar. Y ahí es donde radica el principal esfuerzo que tenemos que hacer por resolver este asunto. Es decir, que te das cuenta que ha habido un crecimiento 400 y 400. Con intención a todo el sistema. Aunque bueno, por supuesto, también es bueno decir que a partir, yo creo que todas las cosas que se han venido haciendo y las medidas que se vienen reforzando, y ahí yo creo que se está poniendo en pantalla, que hay algunas señales, que si ahora apretamos entre todos, yo creo que cumplimos entre todos. La escalerita empieza a descender. Pero no nos podemos confiar, porque yo creo que las valoraciones realizadas por el vicepresidente del Consejo de Defensa en el tema de la población, en el tema del contacto directo, ¿sí? Uno ve a Durán que dice todos los días, caso confirmado como fuente de infección, contacto de caso confirmado. Bueno, pero el contacto de caso confirmado es ahí, el de la casa, o el del centro de trabajo, como él también hacía mención. Y esto es una señal, lo que tenemos que entre todos apretar para poderlo reducir. Todos los municipios incrementan sus tasas, sobre todo el municipio Plaza, Centro Habana y Habana Vieja, con los cuales estamos intensificando los trabajos con los consejos de defensa. Y hay que decir, yo ponía aquí que tiene que ver con la presentación, que en los últimos 35 días, ¿sí? Los 35 días de este año, se han acumulado 7.236 pacientes, que son el 60% del total de casos desde el 11 de marzo hasta la fecha. De los 331 días que llevamos de pandemia, en solo 35 está el 60% del total, lo cual demuestra el esfuerzo que tenemos que hacer todos, porque en 335 días, 331 días como dije, en apenas unos días se concentra la mayoría de los casos que hemos tenido. Más que todo el año pasado. Más que todo el año pasado. Entonces ahí tenemos que concentrar nuestras acciones. A veces esto, cuando uno lo dice día por día, en las informaciones, a veces uno dice, bueno, 400 está subiendo. Pero cuando uno hace una valoración de los números, se empieza a dar cuenta y decir, oye, allá es largo y parece que es la cosa. Y por eso son las tensiones que tiene el sistema en el transporte. Algunos temas que vamos a comentar más adelante.
sigue siendo en el comportamiento epidémico el sexo femenino el 45,4% y los hombres el 54%. El gobernador hacía mención a algo importante. A diferencia de la etapa anterior, se incrementan los menores de 15 años. Los niños. Prácticamente hemos crecido, gobernador, en cama exponencialmente. Llevamos camino de ahorita más de 400 camas y tenemos tensión con el incremento de los niños. Hemos crecido en más de 519 casos de niños, más de 5.000 en la edad de 15 a 59 y más de 1.300 en los de mayores de 60 años. Pero creo que la población pediátrica aporta el mayor número de casos a la incidencia. Es decir, es un elemento que caracteriza y que tiene que ver inclusive con algunas de las medidas que se han presentado. También durante el 2021, la provincia acumula 5 eventos principales de trabajo que se están enfrentando, 2 institucionales y 3 comunitarios. Yo creo que a partir del chequeo que se tiene diario, permiten que aparezcan, pero que se apliquen medidas de manera inmediata y que se yugulen inmediatamente para evitar grandes transmisiones. Se acumulan hasta el cierre del día de ayer 1.455 controles de foco en los 15 municipios. Se le está dando seguimiento a 90 de ellos que tienen 5 casos y más en 14 municipios y 41 áreas de salud, sobre todo en municipios centrourbanos, al cual estamos dando una especial atención porque del total de los controles de foco, el 34,4% se concentran ahí. Es decir, ahí hay acciones que está haciendo el Consejo y ahí se va a comenzar a incrementar un grupo de medidas para disminuir la movilidad, medidas internas que se está trabajando con mucha celeridad. Al mismo tiempo, creo que te comenté en la mesa anterior que un día tendríamos que hablar de los PCR. Los PCR, ¿sí? Yo creo que ahí hay una proeza. La ciudad hace menos de un año hacía 1.500 PCR. Y teníamos Licida, el 6GB, el CPH, el IPK, el Amejeira, y ha pasado los 8.000 capacidades. Eso es lo que ha permitido poder también un poco responder a la situación que tenemos actualmente. Ahora, desde el punto de vista de los aseguramientos ya médicos e informaciones sobre los pacientes, hoy tenemos 2.933 pacientes confirmados. Así estamos en el orden de los 3.000 pacientes activos confirmados, positivos que están en nuestras instituciones. Hemos tenido una tendencia, como se ha venido informando, del crecimiento de los graves y los críticos. Hoy es el día que tenemos 36 de esos pacientes, 14 críticos y 22 graves. Y bueno, representan como el 1,2% del total de los activos. Es decir, es bajo. Sabe que generalmente al principio estuvimos sobre el 5% a nivel mundial. En el mundo está a nivel a 10%. Y eso tiene un secreto, tiene que ver con la oportunidad del ingreso, el tratamiento, la introducción de medicamentos innovadores que han demostrado los protocolos, independientemente de las deficiencias que aún tenemos, ahí hay un impacto. Hay un impacto y tenemos que seguir velando por esos resultados. La letalidad ha seguido siendo baja, por debajo del 1%, pero nos tiene que doler un muerto. No creo que tenemos que hablar de letalidad de %, por eso pudiera como ponerse uno contento, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que yugular esto para que realmente no sea una causa de aporte. Mientras menos enfermos tengamos, menos probabilidad de muertes hay, ¿no? Exactamente. Como hizo mención el vicepresidente, hemos seguido trabajando en crear mejores condiciones de terapia intensiva. Tenemos 123 y vamos camino de 150 y estamos preparándonos para 200 capacidades para las cuales tenemos todos los recursos. Se recuerda que en un momento nosotros aceleramos la importación de ventiladores. Hemos introducido unos cientos de ventiladores. Estamos trabajando en nuestros propios ventiladores. Ya los tenemos. Ahora eso lo hemos concretado. Es decir, ya tenemos 71 ventiladores de neurones en nuestra disposición en la capital. Además de otros 270 y tantos ventiladores que tenemos de alta gama que nos va a permitir, ante cualquier situación, dar una respuesta positiva. Y eso yo creo que también es importante que también la población lo conozca en este sentido. Bueno, como hizo mención también el vicepresidente, hemos estado incrementando las capacidades de las camas. Nosotros, lo hemos comentado en los últimos días, ha habido varias decisiones. Nosotros tenemos que llegar, en los próximos días, a más de 5.000 capacidades de camas para activos, para confirmados. No podemos tener tensiones. Yo creo que tenemos que partir de un principio que nos está exigiendo el Consejo de Defensa. No puede haber un confirmado en la calle. No puede haber un sospechoso de alto riesgo en la calle. No puede haber un sospechoso de bajo riesgo
que no tenga capacidad de ingreso, porque ahí está la oportunidad del aislamiento y está la oportunidad del inicio oportuno de las acciones de tratamiento. Es decir, ahí hay un tema en el que se avanza, igual también en las capacidades para niños, las capacidades para gestantes, que todos los que tenemos ingresados, tanto en niños como gestantes, no tenemos graves, no tenemos críticos. Ha crecido el número de gestantes también, en el país 120 gestantes. Y eso tiene un adecuado manejo y tenemos que seguirlo trabajando. Yo creo que en este sentido pudiéramos abordar muchísimos temas. Estamos trabajando en la incorporación de nuevos recursos humanos. Hay más de 2.000 trabajadores de la salud en la capital involucrados directamente a este asunto, de conjunto con más de 5.000 estudiantes y 800 profesores de nuestra universidad. Es un número inmenso. ¿Han venido refuerzos de otras provincias? Han venido refuerzos de otras provincias, ya tenemos el primer contingente, estamos trabajando en un segundo contingente que va a estar llegando a partir de la próxima semana, de unos 672 trabajadores entre médicos y enfermeras, porque venimos a trabajar, porque vamos a hacer todas las acciones por exceso. Y si la culpa baja, mejor. Pero lo que vamos a hacer es todas nuestras terapias intensivas, todos nuestros servicios de atención al grave tienen que tener sus ventiladores, sus monitores, sus oxímetros de pulso, sus médicos, sus enfermeras, con todas las condiciones. Yo creo que es lo que más tenemos que hacer. Y en ese sentido estamos trabajando. Hemos trabajado con una respuesta tremenda a partir de las decisiones del Consejo con transporte. Es decir, el transporte sanitario propio ha tenido afectaciones a partir de las condiciones que sabemos que enfrentamos, pero se ha incorporado una cantidad significativa de medios de transporte alternativos que ha permitido el movimiento de más de 500, 700 demandas diarias de solicitudes de traslado. Ahora, tercer elemento, el incremento de las medidas. Yo creo que está un poco a tono de lo que el gobernador decía. Estamos incrementando en el hospital de Guanabacoa, el materno Guanabacoa lo estamos utilizando, un hospital que tiene menor relevancia en la situación materno-infantil, en el manejo materno-infantil, los juegos para las embarazadas y las puerperas. No son pocas las que tenemos todos los días, y entonces están vinculadas en confirmado, y eso lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar aquí la residencia de línea ahí como medidas para confirmado. Al estar en el medio de la capital, nos permite que ante cualquier variación de la atención o del paciente, poder disponer de los hospitales que tenemos. Vamos a utilizar el clínico quirúrgico para los sospechosos de alto riesgo. Ese es hoy uno de los temas. Clínico 26. El clínico quirúrgico de octubre. El 10 de octubre. De octubre, que en la etapa anterior enfrentó los respiratorios. Y que yo creo que ahora nos los hemos reformulado porque hay un tema de los PCR y las altas que tenemos que resolver. Y entonces ahí vamos a concentrar los sintomáticos, es decir, los sospechosos de alto riesgo, que son los que más tensiones nos están teniendo. Es que positivo al antígeno, que todavía no tiene PCR, pero tiene vulnerabilidad. Y uno se queda un poco con la preocupación de qué es lo que está pasando en este sentido. Todo lo que tenemos en el Fran País lo vamos a coger para los niños. Y vamos a ir creciendo allí en capacidad. Hay una comisión de trabajo de conjunto por indicación del Consejo, revisitando todos los hospitales, trabajando cuánto más podemos crecer en capacidad de nuestras propias instituciones. Una sala que con pocas acciones constructivas se puede recuperar, se pone 20, 50, 40 camas y da 100, 200, 300 camas. Y no nos tiene un índice ocupacional tan apretado como lo hemos estado enfrentando en los últimos días. Asimismo como en los centros de aislamiento, que también se están revisando. Ya dije lo del incremento de las capacidades y dije lo del contingente. Y también lo de Neuroni. Y ahora, a partir de hoy, a partir también de indicaciones del Consejo, estamos mejorando las camas de los policlínicos. Si los policlínicos tienen camas de sala de observación y tienen camas que se dedicaron en su momento a la atención al paciente COVID. Y ahí vamos a empezar a hacer acción. Porque yo creo que esa tiene que ser el primer momento de atención. Usted no puede decir que usted es un sospechoso anterior, espere ahí el transporte. Entonces usted está ahí esperando. Y puede esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día. Y yo creo que eso tenemos que resolver. Tenemos oxímetros de pulso, es decir, vamos a introducir algunas tecnologías organizativas y de recursos para mejorar la calidad de la atención. Y finalmente, Randy, yo creo que hay 6 asuntos en los cuales nosotros tenemos que trabajar. 6 asuntos. 1, yo creo que tenemos que agilizar la respuesta de los PCR. Eso es un problema.
no del positivo, del negativo. Del negativo. Sí, las personas se quedan esperando que le digan. Ahí, eso tenemos que resolverlo. Yo creo que eso se viene El dando, positivo siempre se entera rápido. se vienen dando pasos. Y hay un chequeo del Consejo y está todo el mundo en función de eso, y cuántos tiene, y cuántos pendientes, y cuántas respuestas. Pero ahí tenemos nuestra brecha que tenemos que seguirla mejorando. Segundo, hay que agilizar los resultados de los PCRs evolutivos, lo que hacía mención el vicepresidente del Consejo, porque ese es un gran potencial de capacidades, y eso lo teníamos ahí con muchas tensiones. Nosotros tenemos que saber todos los días los PCR evolutivos del quinto, los que hay que hacer al séptimo, al noveno, porque no negativizaron. Eso tiene que ser un número, y ese número hay que chequear, y hay que todos los días exigir porque el resultado exista. Si no, entonces los activos sirven para arriba. Claro. Existen los del incremento y existen los que se detienen. Y las capacidades Y las hospitalarias. capacidades hospitalarias tensas. Más que tampoco es correcto que si ya usted no tiene, usted sigue ingresado. Claro. Entonces yo creo que esos son temas también un poco en el manejo adecuado de los pacientes que tenemos que resolver. Eso, como dijo el gobernador, se empieza a mover. Y empieza a haber un poco de alta, un número de alta, al incrementar los recuperados. Y la tendencia entonces a la curva empezará a tener mejores resultados. Hay que agilizar el traslado oportuno de los pacientes. Yo creo que eso es lo que más tenso y lo que más crítica hoy tiene el sistema, y en las cuales tenemos las mayores insatisfacciones a pesar de los resultados. Tenemos que agilizarlo. Hay que incrementar las medidas de control y bioseguridad en nuestras instituciones. Yo creo que, vaya, podríamos empezar por cualquier importante, pero si hay una importante, es que los trabajadores de salud no se enfermen. Claro. Porque además de un año de trabajo y de agotamiento, con ellos son los que tenemos que seguir contando para yugular la situación actual. Y finalmente, la pesquisa activa y efectiva del médico con todo el mundo buscando casos activos, eso tenemos que seguirlo perfeccionando. La idea que se ha dicho varias veces de que esta enfermedad empiece en la comunidad y termine en la comunidad, es decir, se tiene que detectar ahí en la comunidad como en la zona primaria, después la atención a esos que salen de los hospitales tiene que seguir ahí en la atención primaria. Bueno, son elementos, creo, importantísimos. Muy buena explicación del doctor Emilio sobre la situación hoy en la capital, lo que se hace, la situación que tenemos que enfrentar y las insuficiencias todavía que quedan en este enfrentamiento. Pero hay más de qué hablar en esta mesa redonda, la apertura de nuevos centros de aislamiento, las medidas organizativas de control y también las nuevas resoluciones que se han aplicado en la capital del país, y de eso estaremos hablando en los próximos minutos de nuestra mesa redonda. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Los centros de aislamiento fueron en la etapa anterior lugares claves para contener la transmisión de la epidemia en todo el país y especialmente aquí en la capital. Las nuevas exigencias del rebrote de la pandemia pues han obligado a abrir nuevos centros de aislamiento, y sobre eso pues queremos conversar ahora con la compañera Tatiana Viera Hernández, coordinadora de programas del gobierno de la capital. Tatiana, ¿cómo se ha trabajado para poder ampliar estas capacidades de las que hablaba el gobernador y el director provincial de salud para atender a sospechosos, a contactos de casos positivos? ¿Cuáles son los nuevos centros que se han ido abriendo? ¿Qué va a pasar a partir de mañana cuando haya que llevar a los viajeros que vienen desde el exterior a centros de aislamiento? ¿Qué instalaciones se han habilitado para ello? Cómo no, Randy, muy buenas tardes a ti, a todo el colectivo, como siempre, la mesa redonda. Bueno, y también de los médicos, ¿no? Porque se hablaba aquí del tema de los
los trabajadores de la salud que están yendo a esos lugares también. ¿Cómo no? A los televidentes, a los radiovidentes. Bueno, efectivamente La Habana, después que quedamos funcionando en la última etapa anterior a esta, con solo 2 centros de aislamiento para la vigilancia a los sospechosos de bajo riesgo, realmente nos hemos tenido que ver en la necesidad nuevamente de acudir al aislamiento institucional. Ya se ha explicado aquí por el vicepresidente del Consejo de Defensa y por el director provincial de Salud las razones que nos llevaron a ello, por tanto no voy a profundizar, pero en estos momentos es bueno que se enfatice en que ya están creadas y en posibilidades de crecimiento alrededor de 10.600 capacidades para que en las diferentes condiciones, en las diferentes categorías en las que estamos trabajando el aislamiento a la población, bueno, pues reciban su atención médica y, por supuesto, su atención de manera general. En esta ocasión estamos trabajando también con otras categorías. Hemos preservado, como decía el doctor, las instalaciones hospitalarias para poder atender como corresponde a los confirmados con algunas comorbilidades que requieren de una atención en estas instalaciones. Y hemos también preservado los hospitales para la atención a algunos sospechosos de alto riesgo que lógicamente también deberán estar en ellas. Es por eso que algunas de nuestras instalaciones que en la ocasión anterior ya habíamos utilizado para otras categorías, hoy son centros para la atención a los confirmados asintomáticos o de bajo riesgo, como les llamamos, y también para los sospechosos de bajo riesgo. En esta ocasión ya tienen un test de antígeno, incluso que ha dado positivo en la comunidad, y por supuesto constituyen un alto potencial para dar confirmado al PCR. Nosotros en esta ocasión también, debido a la decisión que se ha tomado por el país, también estamos creando las condiciones, ya hoy están listas en su gran mayoría las condiciones para aislar a los viajeros. Yo de todas maneras, antes de hablar del procedimiento para la atención a los viajeros, quiero decir que tenemos grandes polos de atención, que hemos tratado de conjunto con la asistencia médica de potenciar para dar tranquilidad también a la familia capitalina. Cuando hablamos de la atención a los sospechosos de bajo riesgo, estamos diciendo que hoy tenemos una residencia de ciencias médicas Casablanca que ha funcionado durante estos más de 330 días como centro para la atención a sospechosos de bajo riesgo, que hoy está muchísimo más fortalecida en Casablanca y que se mantiene en esta condición. Y el otro polo lo tenemos ya en sus últimos detalles en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin, donde se han creado más de 550 capacidades precisamente para atender a los sospechosos de bajo riesgo. Y tenemos un gran polo del que ya hablaba el gobernador para la atención a los confirmados asintomáticos, que es esta gran unidad asistencial para la atención a esta categoría, que es la Universidad de Ciencias Informáticas. Ya decía el gobernador, más de 2.200 capacidades, pero hoy tenemos allí, ahora mismo ingresados, justo antes de entrar acá, 1.111 personas. Entre los que tenemos en hospital y los que tenemos en las diferentes residencias de la universidad. Ahí están las dos cosas, ahí está el hospitalito y está la propia residencia de la UCI, ¿no? Exactamente, yo creo que es importante significar que aquí se han crecido todos, la propia universidad, el claustro de profesores, la comunidad universitaria, que usted sabe que allí tenemos, estudiantes de todas las universidades que allí también confluyen, las autoridades del partido, del gobierno, es decir, del Consejo de Defensa Municipal, que por supuesto han abrazado como suyo esa decisión de crear ahí la unidad asistencial, y se han puesto todas las fuerzas y medios para la asistencia médica de los pacientes que allí tenemos. Y por supuesto, el Ministerio de Salud también se ha mantenido guiando y orientando en cómo debe funcionar este tipo de instalación. El gobernador decía que en esta nueva etapa tenemos en vigilancia también a las tripulaciones que trabajan en todas las instalaciones hospitalarias y no hospitalarias. En esta ocasión... En la tripulación hablamos de doctores, enfermeros... Tenemos sí. Médicos, tenemos enfermeros, le llamamos vigilantes, pero son técnicos de la salud.
Tenemos estudiantes universitarios que nuevamente han dado su respuesta, profesores de la educación general, profesores de la educación universitaria, es decir, trabajadores de otros sectores que ya se han incorporado tras el llamado del Consejo de Defensa. Limpian los lugares. En tareas de higienización, en tareas de mensajería, en estas tareas de gastronómicas, de poder llevar el alimento hasta el sitio donde está el paciente. Y yo creo que esto, como siempre hago cada vez que vengo a este espacio y a otros espacios televisivos, reconocer a esa parte del pueblo de la capital que no ha hecho más que dar muestras de lo que es el cubano, es decir, de la identidad del cubano, que es servir a su pueblo siempre que sea necesario. Y bueno, tenemos también las condiciones creadas para a partir de mañana recibir a todos los viajeros que se ha autorizado su entrada al país. En el caso de La Habana va a recibir a los viajeros con destino, todos los viajeros que entren al Aeropuerto Internacional José Martí, con destino a La Habana y a la Isla de la Juventud. Nosotros los vamos a aislar acá y por supuesto recibiremos también los que tienen destino a La Habana y que deben venir de otras provincias del país porque, es decir, llegan a los aeropuertos de otras provincias del país. Los vamos a aislar aquí en la capital. Para esto, bueno, vamos a utilizar en esta ocasión la Escuela de Formación Aduanera, estaremos utilizando las capacidades que nos brinda la residencia universitaria de la Universidad de La Habana, la Marseille, estaremos utilizando el hotelito y una de las residencias de la Universidad Tecnológico Cujay, vamos a utilizar 10 residencias de profesores que trabajan de otras provincias que trabajan en la capital y que ya en estos momentos no están aquí, y vamos a recibir también en 10 de nuestras instalaciones de la empresa de alojamiento del Poder Popular de La Habana, hemos creado algunas condiciones para dar tratamiento también a los viajeros con algún nivel de vulnerabilidad, que no deben ir a grandes centros, digamos discapacitados, ancianos con alguna patología, estamos hablando de embarazadas, de niños, lactantes con su familia. Es decir, tenemos estas condiciones creadas para que eso ocurra a partir de mañana. No obstante, también de conjunto con al llamado del Consejo de Defensa Provincial, de conjunto con el Ministerio del Turismo y nuestra delegación provincial, se han dispuesto de 6 instalaciones hoteleras para que el viajero, para los viajeros internacionales y además para el viajero nacional que quiera financiarse su aislamiento, pues bueno, lo puede hacer también en estas instalaciones que estarán dispuestas a partir de mañana, previas coordinaciones con los servicios médicos del país, donde también se han acondicionado ahí los puestos médicos que le darán vigilancia a los viajeros en esta etapa. ¿Eso se les preparará a los viajeros cuando arriben al aeropuerto? Al aeropuerto internacional, ¿sabes? Tenemos allá un subgrupo de trabajo del Consejo de Defensa Provincial también trabajando desde el aeropuerto en el arribo, un equipo multidisciplinario dirigido por por el director de Comercio Exterior también del Poder Popular del Gobierno de La Habana, compañero Góngora, que está al frente de ese equipo de trabajo. Yo solamente quisiera, con respecto a la atención a los viajeros, nosotros hemos estado evaluando los estados de opinión que también recibimos de los viajeros y del resto de la población, de sus familias, en la ocasión anterior cuando los atendimos. Y lógicamente lo hemos tenido en cuenta para poder montar ahora también la vigilancia a los viajeros. Lo primero, hoy ya todas nuestras instalaciones, estas de las que estamos hablando, hoy les estamos dando el listo, ya algunas se los dimos al mediodía, hicimos un alto para venir acá y en la noche se le dará el listo al resto de las instalaciones. ¿Ese listo incluye el personal médico que va a estar ahí? Toda la tripulación y todos los aseguramientos. Se hace para crear más de 10.000 capacidades de aislamiento en la capital, en todas estas instalaciones, se hace un esfuerzo sumarísimo. Yo quiero reconocer que, por supuesto, como siempre, con el concurso de todos los organismos de la Administración Central del Estado y los propios del territorio de La Habana, se han creado condiciones de alimentación, aseguramiento de la lencería, de la propia ropa sanitaria que utilizan las tripulaciones. Todos han hecho un gran esfuerzo
las condiciones de higiene, todo lo que hay que garantizar en un centro de aislamiento, están garantizadas. Y por supuesto, nosotros garantizamos también la atención y la vigilancia al viajero hasta que al 5.º día se le haga su PCR, su prueba de PCR y su vigilancia hasta el 7.º que reciba su resultado. A nosotros nos parece que lo más importante también de las tripulaciones, de la función de las tripulaciones médicas que trabajan en estas instalaciones, es precisamente la promoción y divulgación de salud, porque todas estas personas van a salir a la comunidad capitalina una vez que termine su periodo de aislamiento. Y a nosotros nos interesa mucho que estas tripulaciones enfaticen en la educación para la salud, educación para la vida, en las condiciones actuales sanitarias de presencia de la enfermedad en la capital. Por lo demás, como siempre, Randy, nos mantendremos informando a la población en todos los medios y, por supuesto, por los puestos de dirección del Consejo de Defensa Provincial y del Gobierno, en tanto que nuestra misión es atender permanentemente, no solamente a las personas que tenemos aisladas, sino también brindar la información a la familia, la información que requiere la familia sobre la estancia en estos lugares. Sin duda, un esfuerzo extraordinario, más de 10.000 capacidades. Entendamos lo que significa eso también en términos financieros, en términos económicos, en términos de esfuerzo humano para poder garantizar, cortar la transmisión a partir de que estos centros de aislamiento son sin dudas claves en todo este proceso. El país tiene que hacer un esfuerzo extraordinario en medio de una situación económica muy compleja, como todos sabemos, pero primero está la salud y de ahí todo el esfuerzo que se ha hecho. Entre esas instituciones, como señalaba Tatiana, pues está la Escuela Nacional Aduanera, una instalación, una institución que está dentro del área de la Escuela Vocacional Lenin y que será uno de los lugares hacia donde podrán ir los viajeros que lleguen al país. De esta instalación, del trabajo que se ha hecho allí, es este reportaje del Canal Habana. María Regla lleva casi un año trabajando en el centro de aislamiento de la Escuela de Aduana, ubicada en el sur de La Habana. Ha visto llegar aquí a cerca de 2.500 pacientes y ahora se prepara para recibir a 182 viajeros que deben pasar por todos los protocolos sanitarios y medidas de control asociadas a la COVID-19. Regla, como le llaman sus compañeros, es jefa de enfermería en la zona roja, pero vela de cerca porque cada huésped tenga las condiciones óptimas y la excelencia en el trato que requiere una situación como esta. Soy fundadora de los aislamientos a punto de partida de que empieza la pandemia. Seguiré dando mi paso al frente porque pienso que la revolución lo necesita y somos del criterio de que los pacientes que entren aquí reciban toda la satisfacción y que se vayan con aquella cosa de que todo lo que pudimos hacer por ellos para regresarlos a su bienestar, ya sea de salud o no, que no quede por nosotros. Unos 27 trabajadores de la salud integran el equipo. El doctor Osmar Rebé les dirige en el área de mayor peligrosidad, aunque las órdenes están de más cuando existe unidad y entrega. Para mí es un orgullo estar aquí y poder trabajar con ellos y poder brindar nuestro servicio a los pacientes que lo necesitan. La doctora Zenaida López está al frente de todo el personal médico. Su labor es constante, sin importar días y noches. Mínimo son 2 semanas las que deben permanecer en el centro cada miembro del equipo hasta ser relevados por otros voluntarios. Estos pacientes que se reseccionan una vez que llegan al centro deben de permanecer 5 días hasta la realización de su PCR. Al 5.º día, ya garantizando sus resultados en las 24 horas posterior a la toma de muestras, determinamos si evacuamos hacia sus familiares, o sea, la atención primaria de salud, o en el caso de que el resultado de su PCR fuera positivo, pues lo enviaríamos a un centro de aislamiento si es asintomático y a un hospital si tiene síntomas. Pero en este recinto no solo cuentan los cuidados sanitarios, también hay 17 trabajadores de la aduana que garantizan en tiempo y forma otras actividades logísticas, sobre todo la limpieza y alimentación. Nuestra labor fundamental en este sentido es la elaboración de los alimentos, una brigada que está conformada por cocineros que son profesionales propiamente de la escuela y personal de apoyo a la cocina también. Se encuentran también integrados a esta brigada de la cocina
un grupo determinado de trabajadores docentes. Para estos hombres y mujeres, la mejor manera de celebrar los 58 años de la aduana socialista es ayudando al país en una de sus etapas más complejas desde el punto de vista epidemiológico. Ni la COVID puede frenar el compromiso y valor con que siempre han servido a Cuba. El camarógrafo Michael Aulet y Richard Ruiz Julián para la Mesa Redonda. Y en estas condiciones de enfrentamiento a la COVID-19, el control, el orden, la disciplina son claves para lograr un adecuado enfrentamiento y para que las personas también aprendan a cuidarse, sepan cuidarse en medio de estas condiciones y por supuesto la acción unida de todas las instituciones y de todas las personas de la capital y del país en función de esta batalla. Por ello se han tomado decisiones también en las últimas semanas y en los últimos días que buscan reforzar ese enfrentamiento a las indisciplinas en la capital del país y en toda la nación en general. Pero de lo que está ocurriendo aquí en La Habana y de cómo se seguirá trabajando en las próximas jornadas, hablamos ahora con Orestes Llanes, quien es coordinador de programas dentro del gobierno de la provincia. Y me gustaría, Llanes, pues informarnos de las nuevas regulaciones, los nuevos decretos que se han adoptado, que se sustituyen al 14 y que están ya en vigencia para la capital, las medidas que se han ido adoptando y cómo está el enfrentamiento a coleros, revendedores y a todas las manifestaciones de disciplina que puede haber en la capital. Sí, como no, Randy, buenas noches. Como bien decía, en los últimos días se han tomado por el gobierno central una decisión de aprobar un grupo de decretos que en esta noche nos vamos a referir específicamente a dos de ellos, el decreto número 30 y el número 31. En el caso del decreto 31, sustituye al decreto 14, que ese sí era, desde su surgimiento, era específicamente para La Habana, y que nosotros en otros programas de la Mesa Redonda hablamos que para bien de los habaneros, en ese momento se aprobó el decreto 14, que entró en vigor el 1 de septiembre del 2020, en un momento en que la capital estaba en un alza de la pandemia, el primer rebrote que tuvimos en la capital. Y realmente ayudó muchísimo ese decreto con la imposición por primera vez de multas por violar las medidas higiénico-sanitarias ascendentes a 2.000 y 3.000 pesos. El día 29 de enero del presente año, el Consejo de Ministros aprobó el decreto 31 y con este decreto se deroga el decreto 14. Y ya no es solo para La Habana, es para todo el país. Nosotros rápidamente lo instrumentamos con nuestros sistemas de enfrentamiento acá en la capital y hoy se está trabajando o se está supervisando por este decreto, que modifica un grupo de acciones, de actitudes, comparado con el decreto 14. Y en nuestra opinión, también eleva la cuantía de un grupo de acápites. Por ejemplo, el decreto 14 tenía 12 tipicidades que se sancionaban y el decreto 31 tiene 15 tipicidades que se sancionan. Aparece en el decreto 31 la figura del viajero y también aparece en el decreto 31 la figura del anfitrión del viajero. Ambos son sancionados. El viajero, si viola las medidas que están dictadas de aislamiento y no cumple con la estancia de como mínimo los 5 a 7 días de aislamiento intradomiciliario, ya a partir de hoy, de mañana, ya no va a ser intradomiciliario, va a ser en centros de aislamiento. Y aparece también lo que el gobernador en su exposición mencionaba, el tema del tratamiento a dar a las personas que descuidan la atención a los niños. Nosotros, el Estado Revolucionario tomó la decisión de suspender las clases para proteger a nuestra niñez. Y sin embargo, tenemos padres inescrupulosos que permiten que los niños jueguen en la calle, que anden por los parques. Y peor aún, nos encontramos a veces a madres que andan con los niños en la escuela y no siempre
es por necesidad, sino es buscando el beneficio de que la pasen de primero. Miren, es poner demasiado riesgo a nuestros niños. Y en este decreto... Incluso niños jugando sin nasobuco. Niños jugando sin nasobuco. Y jóvenes, adolescentes también. Recientemente nosotros hicimos una acción de control en el parque aquí, Maceo, de la capital, y se impusieron 23 multas en una tarde. Los adolescentes jugando, montando patinetas, en horarios que no están permitidos. En estos momentos eso no está permitido. Los juegos en la calle no están permitidos. Igualmente se sanciona a los tutores o responsables de las personas a cargo de los impedidos físicos, que también pudieran estar en la calle. Y de los 15 epígrafes que son hoy, que se tipifican para adoptar medidas contra las personas que violen, hay 9 que son de 3.000 pesos. En el decreto 14, de 3.000 pesos solo eran 3. Por tanto, se eleva la cuantía en un grupo de cuestiones importantes que también tiene que ver con la respuesta que necesitamos que se dé. Yo hago alusión a las palabras de nuestro primer secretario en la provincia, el presidente del Consejo de Defensa, que en múltiples ocasiones reitera siempre, todos los días estos temas son evaluados en el Consejo de Defensa, y en múltiples ocasiones él hace referencia a que no es satisfacción para el gobierno ni para el partido poner muchas multas en La Habana. Al contrario, lo que queremos es que las personas cumplan con las medidas, y eso sí nos daría mucha más satisfacción. Y le comentaba que también se adoptó y se divulgó en la Gaceta Oficial el día 29 el decreto número 30. El decreto 30 que guarda relación con la disciplina que tiene que reinar en el cumplimiento de las normas que rigen la política de precios, el decreto 30. Este decreto 30 sustituye al 227, que es un decreto que ya tenía 23 años de existencia. Se puso en vigor el 1 de noviembre del año 97. En su momento jugó un papel importante, pero ya para estos tiempos era, en nuestra opinión, un decreto envejecido. Incluso la propia población lo decía, los impositores lo decían, la multa para una persona natural que violara en un centro estatal, la multa era la máxima de 100 pesos. Pero habían todavía multas de 5 pesos, de 25, de 50. Usted encontraba en una panadería una sobreproducción de 2.000 panes, por ejemplo, y lo más que le podía poner al maestro panadero eran 100 pesos de multa. Al jefe que estuviera al frente, al administrador, 100 pesos de multa. Y, sin embargo, usted encontró 2.000 panes ilegales, que estaban fuera de control. Nosotros sabemos que ese pan se vende a pesos, o iba a parar entonces a los carretilleros que lo venden por la calle a 25 y 30 pesos la bolsa. Por tanto, no se ajustaba la medida que se imponía contra la gravedad de la violación que se estaba cometiendo. Y los beneficios que obtenía. Y los beneficios que obtenía la persona que violaba. Y este decreto número 30, sin duda, rigoriza un poco más, o en mi opinión, pone en el lugar que corresponde hoy las multas que se le deben aplicar, las contravenciones a todas aquellas personas que violen, que en mi opinión, os debemos explicar que tiene 4 momentos. Es un decreto muy abarcador y sanciona a todas aquellas personas que debe hacer anotaciones oficiales, facturas, vales de traslado, y no pone todos los datos que lleva. Sanciona también al que debe poner en las plantillas, en las tablillas informativas, la información que necesita el cliente y no lo pone. Sanciona al que guarda para beneficio personal o de otras personas, retiene mercancía. Sanciona al que viola los precios. Por ejemplo, hoy nosotros atendimos a un bodeguero que ayer le pusieron 7.000 pesos de multa porque de 28 libras de arroz que debía darle a un cliente le dio 26. Fue detectado por el inspector y le pusieron 7.000 pesos de multa. Es decir, que este decreto establece multas de 2.500 a 5.000 pesos para el que omite información, de 5.000 a 7.000 para el que no informa en la tablilla, en el menú, en las pizarras informativas, el valor, el gramaje de los productos, de 7.000 a 8.000 pesos a el que viola
los precios o las normas al despachar, y además multa de 12.000 a 15.000 pesos al directivo, que debe tomar medidas con aquella persona que violó y no lo hace. Por tanto, mantiene en vivo los hábitos nocivos de esa persona. Es decir que, en nuestra opinión, es un decreto que viene en un buen momento para la lucha que estamos librando. Y con relación a las violaciones de precio también, el gobierno en La Habana, en la persona del gobernador, aprobó la resolución 4 para la comercialización minorista de los trabajadores por cuenta propia y de los servicios como el pelado, el ponche, los poncheros, es decir, la resolución 4 que del 2020, de 2021 del gobernador de La Habana, y está la resolución 19 que regula los precios agropecuarios para todas las formas de comercialización en la capital. Es decir, que ya no hay 2 listados de precios ni 3 listados de precios. El tomate es a 8 pesos para todas las formas que comercialicen. Y el que lo venda por encima de 8 pesos está violando. A 8 pesos la libra. A 8 pesos la libra. Y el que lo comercialice por encima está violando lo que está establecido. Yo convoco a la población, porque en las redes está la resolución 4 y está la resolución 19. En Tribuna de La Habana se divulgó estas resoluciones, pero también está en Tribuna Digital, ahí permanecen. En el portal del ciudadano del gobierno en La Habana están ambas resoluciones también, porque me parece que sería muy bueno, ahora en pantalla se está viendo lo que está establecido en los productos agropecuarios, y anteriormente se puso la resolución 4, que tiene que ver, por ejemplo, una violación con mucha frecuencia que la gente se queja, el precio de la cerveza. Mire, la cerveza más cara que se puede comercializar por un trabajador por cuenta propia es a 50 pesos. Y es la cerveza Heineken enlatada de 335 mililitros. El resto de la cerveza, ahí están los precios en pantalla. Están los precios de los refrescos, están los precios de los jugos, está el precio del pelado que genera mucha queja en la población. El pelado tradicional para hombres y mujeres es de 25 pesos. El barbero no tiene derecho a cobrar ni 50 ni 100 porque a ellos no se les subió el impuesto. Por tanto, esos son los precios que prevalecen. Y yo convoco a la población que se apoderen de estas resoluciones y que también formen parte de la batalla, no solamente en denunciar, sino también en enfrentar. ¿Por qué me está violando el precio el tomate a 10 pesos si esta resolución dice que es a 8? Y en sentido general, Randy, yo podría decirle que hay un combate en la capital contra todas estas violaciones. Ayer fue el primer día y se impusieron en La Habana 657 multas entre ambos decretos, el decreto 31 y el decreto 30. Y por violaciones de precios se impusieron 109 multas en el día de ayer. Todas entre 7.000 y 8.000 pesos para los que incurrieron en estas violaciones. Y repito, no causa satisfacción en lo más mínimo a las autoridades de La Habana imponer grandes cantidades de multas. La mayor satisfacción la sentiríamos si el pueblo respetara, si los comerciantes, si todo el que presta servicios se ajustara a lo que está legislado en las normas y resoluciones de nuestro gobierno. Usted ha podido apreciar, el gobernador presentó un grupo de medidas para arreciar el combate contra la COVID. El director de salud, un grupo de medidas para incrementar los aseguramientos hospitalarios. Tatiana presentó cuánto más se va a hacer para lograr un aislamiento de todo el que sea sospechoso, incluso de los que nos visiten en nuestro país. Y esto viene a cerrar el ciclo directivo para garantizar el control y el funcionamiento. Esa es la esencia del gobierno, una permanente preocupación por el pueblo en la capital. Sin duda información de primera mano, también en el portal Cuba Debate tenemos toda la información de los precios en la capital, que incluye también hasta lo de los parqueos, los panes para fiestas, etcétera, otro grupo de decisiones que tomó el gobierno de la capital, respondiendo también a las preocupaciones del pueblo capitalino, y esa información, como la información de esta mesa, está ahora mismo en Cuba Debate, usted la puede leer. Siga con nosotros aquí en los minutos finales de nuestra mesa redonda, vamos a ver pues parte de esa acción del gobierno de la capital para lograr disciplina en la población. Desde el 1 de febrero entraron en vigor los decretos 30 y 31 del Consejo de Ministros. El decreto 30 es que regula la política de precios a personas naturales, tanto en el sector minorista como mayorista. El 357, que tiene que ver con el tema de contrapropismo, solamente se va a aplicar en las medidas organizativas, tanto personas, trabajadores ilegales, malas condiciones higiénicas del lugar o del establecimiento de servicio que está ofertando, no posea la documentación
que justifique los productos que está ofertando, y solamente la política de precios va a ser regulada por el decreto 30. Es decir, que en estos momentos el trabajo por propia que sea inspeccionado y se detecte una violación de precios, una violación de normas, niegue la tablilla informativa, es multado por el decreto 30. La cuantía empieza a partir de los 5.000 pesos y hay varios incisos que son de 5.000 a 8.000, de 5.000 a 7.000, y en el caso de los directivos que incumplan con la entrega de las medidas, dictamen a los organismos que están regulando la inspección, es de 12.000 a 15.000 pesos. Trabajadores por cuenta propia que se han detectado comercializando artículos que están expresamente prohibidos. Ejemplo, productos de aseo, café, refrescos a altos precios, cerveza a altos precios también. Las áreas donde más deficiencias se detectan son en el Concejo Cubanacán. A propósito de la zona del paradero de playa, acompañamos a un equipo de la Dirección Integral de Supervisión y Control. Nada más vernos. Las violaciones están a la vista de todos. Y en el caso de que, bueno, lo que tenemos son 2 artículos, por ejemplo, ilegal, porque la mayoría de los artículos que tenemos en mesa exhibidos son los que corresponden con la licencia. Todo lo que hay aquí, la mayoría, el 70, el 80%, incluso el 90% de los artículos que tenemos son los establecidos. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso, por ejemplo, como tienen productos de primera necesidad, como es jabón, la pasta de dientes, detergentes, y se está especulando, con estos productos. Termina, por favor. Y está especulando con estos precios, por eso que se procede a aplicar lo establecido en el decreto 30, en su artículo 7, inciso L, con una cuantía de 8.000 pesos, compañero. En plena pandemia, con un bloqueo recrudecido y un alza considerable de los precios en el mercado internacional, el país busca facilitarle al pueblo los elementos más básicos y a un costo que trata de ser justo y accesible a todos. La especulación y el alza de precios injustificada, que solo beneficia a unos pocos, no puede tener espacio en la sociedad cubana. No son tiempos estos de querer hacerse rico a expensas de los demás. Ariel Aldama y Mario Herrera, especial para la Mesa Redonda. Bueno, gobernador, acciones en todos los frentes para poder contener la epidemia y además contener la indisciplina social también. Sí, Randy, como decía el coordinador Llanes, se ha dado una amplia información de todo lo que se ha venido haciendo, lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer en lo sucesivo por parte del Consejo de Defensa de la provincia. Nosotros somos del criterio que hay suficiente experiencia en los cuadros de dirección a nivel de la provincia, de cada uno de los municipios, del esfuerzo que está haciendo el sector de la salud, ya lo manifestaba el director provincial de salud, y nuestro reconocimiento a todos aquellos que de una forma u otra, ya vamos a cumplir un año de iniciada la batalla contra la pandemia, han dado todo su esfuerzo, han puesto todo su empeño en estar compartiendo esta batalla junto al pueblo, no solo los profesionales de la salud, sino todo aquel personal de servicio, que como bien reiteraba la compañera Tatiana, ha dado su paso al frente para estar combatiendo en la primera trinchera de combate, que esa es la que nos toca en este momento histórico de la patria, y tenemos que ser consecuentes con ese momento histórico. Y pienso que también el pueblo tiene experiencia más que suficiente de cómo enfrentar los retos. Yo recuerdo aquellas mesas redondas del mes de septiembre del año anterior, aquellos 15 días de las medidas restrictivas que se impuso, después 15 días más, y parecíamos que no íbamos a resolver el problema. Y a partir del actual consecuente de nuestro pueblo, teniendo en cuenta las medidas que en ese momento se dispuso por parte del Consejo de Defensa Provincial, aprobado por el Grupo Temporal de Trabajo del Consejo de Ministros, fuimos capaces de sobreponernos y fuimos capaces también de resolver el problema en ese momento. Que la ciudad llegamos a indicadores de nueva normalidad. Decidimos mantenerlo en la fase anterior, en la fase 3, debido a elevar incluso la percepción del riesgo y seguir adoptando un grupo de medidas. Solo hacer el llamado, como lo hice, a la responsabilidad que asumimos todos, en primer lugar los directivos. No tenemos derecho a agotarnos, hay que seguir trabajando, hay que seguir creando
con mucha intensidad hay que trabajar en esta etapa de trabajo. Lo decía el director provincial de salud, estamos en un punto que no podemos perder el paso a partir de todas las medidas que se han venido implementando por el Consejo de Defensa de la provincia. El llamado también a los colectivos de trabajadores, a partir de la situación que tenemos en muchos centros de la capital con casos positivos, y también la exigencia a los trabajadores en el cumplimiento de las medidas que están diseñadas en cada uno de los lugares. La exigencia también en la comunidad, el papel que han estado jugando los factores de la comunidad, los CR, la federación, los combatientes, que juegan un papel importante en el control a esos focos que tenemos de transmisión en cada uno de los lugares, como hacía referencia, y también hacemos el llamado a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda hacer una autoevaluación de cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, en qué estamos fallando y qué tenemos que corregir. Y llamo la atención, como dije anteriormente, a todo lo que tiene que ver en los controles de foco. Yo me detengo ahí porque ahí es donde ganamos la batalla. En el barrio, en la comunidad, en ese lugar donde tenemos la transmisión. Ya Yana explicaba que no es el objetivo del Consejo de Defensa ir masivamente a la aplicación de las multas, pero realmente el que viole los protocolos que están establecidos, un control de foco, le corresponde la multa. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde? 5, 7 días de aislamiento solo soporta cualquiera. Vamos a ser consecuentes con eso y vamos a dar una colaboración muy importante a nosotros frenar la transmisión que tenemos hoy en la ciudad. Podemos hacerlo, hay suficiente experiencia, se han puesto todos los recursos en función de esto. Ya hemos visto aquí todo lo que se ha desplegado en la ciudad para proteger a nuestro pueblo en los centros de aislamiento. Todos los recursos en medio de carencias materiales y financieras se han puesto en función de la pandemia, en función de nuestro pueblo. Y ese es el llamado que hacemos. Como siempre, si todos actuamos consecuentemente con las medidas aprobadas y con la autorresponsabilidad que ha caracterizado siempre el pueblo de la capital, no tenemos duda que nosotros superaremos este momento y estamos seguros que una vez más alcanzaremos la victoria. Gracias, gobernador, gracias al director provincial de salud, a Tatiana y a Yanes también por habernos acompañado en esta tarde. Información de primera mano para todo nuestro pueblo, para los de la capital, para también el resto del país, que sin duda está muy pendiente de lo que pasa en la capital, porque es el centro, sin duda, de mayor transmisión de la COVID-19, junto con las provincias del más oriente, del oriente del país, fundamentalmente Santiago y Guantánamo, pero la capital, por el volumen de casos, es la mayor. Así que información de primera mano de las acciones que se han tomado, nuevas medidas a partir de hoy, y también arreciamiento de las medidas contra la indisciplina social en esta ciudad. Muchas gracias por la información. Nosotros nos despedimos con las imágenes del día. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez estuvo hoy en la fundación del nuevo cine latinoamericano. Allí ratificó el compromiso del proyecto de integración de cine regional fundado por Fidel y Gabo, y Cuba como sede de esa institución. Imágenes del día. Buenas noches.